Gracias, Verónica, gracias a todos. Estamos haciendo hoy la última sesión. A ver los micrófonos. Ok. Estamos haciendo hoy la última sesión de un curso básico, de una introducción que habíamos empezado hace algunas semanas. Entonces, hoy vamos a tener la última sesión. Esto es muy importante de una capacitación básica mínima que va mucho más allá de lo que es economía de mercado. El problema con el liberalismo es que mucha gente lo reduce a la economía de mercado, economía libre, y entonces, bueno, nosotros sabemos que el capitalismo es mejor que el socialismo, ¿ok? Porque ahí podemos poner los ejemplos, los tigres asiáticos, los leones africanos, ahí podemos mostrar los índices de libertad económica, que hay dos que son muy buenos, el más conocido es el de Wall Street Journal y el Instituto Heritage, y el otro menos conocido, pero igual es muy bueno, el del Instituto Fraser de Canadá. Entonces, muy bien. Resulta que el intervencionismo económico genera pobreza, atraso en los países, y en cambio el capitalismo reduce la pobreza, aumenta la riqueza y hace que la gente viva mucho mejor. Pero entonces ahí normalmente termina la capacitación. Lo que se entiende por capacitación en los círculos liberales y libertarios termina ahí. Y muy mal, porque no debería terminar ahí, puesto que la pregunta que todo el mundo se hace es, bueno, pero si las ideas de la libertad, como dicen los libertarios, son las mejores, pues entonces, ¿por qué no se aplican? Pero es que ahí viene la parte política. Y la parte política puede empezar, como nosotros la vamos a empezar ahora, con una teoría de los bienes públicos. Lamentablemente, la mayor parte de los libertarios son anarquistas, entonces no reconocen la existencia de los bienes públicos. Bienes públicos es, por ejemplo, la policía, un carro patrullero que cuida por la noche las calles de una ciudad, pasa por todas las casas y eso es un bien público porque eso trae seguridad a toda la familia. Y el hecho de que una familia consuma, digamos así, seguridad, no hace que la otra familia, el vecino de al lado, tenga menos seguridad. Esa es la primera característica de los bienes públicos, a diferencia de los bienes privados. Por ejemplo, qué sé yo, un vaso de Coca-Cola. Si yo me lo tomo, tú no te lo puedes tomar. Por eso es que los bienes públicos, en el caso de los bienes públicos, no se puede excluir al que no paga el precio, y por esa misma razón deben financiarse con impuestos. Pero ahí vienen los libertarios con su tontería de, no, todos los impuestos son robo. No, momento, un ratito, no es así, ¿ok? El patrullero tiene que financiarse con impuestos porque no puede el patrullero decir, bueno, en esta casa están pagando parte de mi sueldo, pero en esta otra no, entonces no le voy a dar seguridad. No, no se puede. Son indivisibles, o sea, el beneficio es indivisible. Esa es la primera característica. Y la segunda característica, o sea, el consumo no es rival, a diferencia de los bienes privados. La Coca-Cola, insisto, yo puedo tomar un vaso de Coca-Cola, pero el de al lado no puede tomar ese mismo vaso de Coca-Cola. Por eso se financian con precios y no con impuestos. Entonces, ¿cuáles son los bienes públicos? Ahí está la discusión. Mientras los anarquistas libertarios no reconocen ningún bien público, dicen que no existen, que todos los bienes y servicios se pueden costear con precios y no con impuestos, los socialistas
hacen, en cambio, en el otro extremo, una larga lista de bienes públicos donde incluyen la educación, la salud, las jubilaciones, etcétera, etcétera, empresas, petróleo y demás que son de empresas del Estado, los cuales bienes por su naturaleza no son públicos, son privados. ¿Ok? Entonces, no, sin embargo, nosotros sí reconocemos una categoría de bienes públicos, especialmente las tres funciones de gobierno: seguridad, justicia y obras de infraestructura. ¿Ok? Por eso dice ahí arriba, gobierno tres funciones. Aunque también, digamos que la esfera política trata con orden, justicia y libertad, que son los valores básicos de la derecha y que también pueden considerarse, en cierto modo, bienes públicos. ¿Por qué planteamos esto? Muy simple. Porque los socialistas son unos incoherentes que se manifiestan partidarios del juego político, de los partidos y de la democracia, pero están en contra de la economía, en contra de las empresas, me refiero a empresas privadas, y en contra del libre mercado. ¿Es eso una incoherencia? Sí. Ahora, también es una incoherencia la de una cantidad enorme de libertarios, especialmente mis amigos guayaquileños, los libertarios de Guayaquil, que los conozco mucho, ¿ok?, que son fanáticos de la economía, de la empresa privada y del libre mercado, pero van contra la política, contra los partidos y contra la democracia, sin advertir, ahí está lo que el cuadro explica. O sea, ¿cuál es la contradicción? ¿Por qué se contradicen los amigos de Guayaquil? Ah, bueno, porque la política, en política y economía hay paralelos, pues. Eso lo sabemos los politólogos. Mira, yo empecé a dar clase de ciencia política hace muchos años, yo era muy jovencito, en Venezuela, con el libro de Anthony Downs, muy importante. Después el que quiera me pide por WhatsApp, me pide bibliografía. Se llama Una teoría económica de la democracia. Es un libro ya un poco antiguo, pero muy, muy bueno, donde le explica a usted que la democracia, claro, no cualquier democracia, la democracia normal equivale en los mercados políticos a lo que es el libre mercado en los mercados de bienes y servicios económicos. Y los partidos, claro, partidos completos, no partidos como ahora, equivalen a las empresas. Y así como en economía hay un lado de la oferta, al lado de la demanda, hay función de producción, que es capital y trabajo, también en la política hay gobierno, oposición y consumidores políticos. ¿Ok? Yo voy a sugerirles que atiendan, los que quieran, por supuesto, las clases de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, porque estamos enseñando esto. Esta clase la voy a dar mañana también, ya con más tiempo, porque ya tenemos toda la mañana los sábados, aquí vamos a tener 1 hora y media nada más, y bueno, ya tenemos canal de YouTube en la Academia, y ahí se pueden revisar estos mismos temas con más amplitud. Si es posible, entonces pasemos al segundo cuadrito, por favor. Si tiene dudas sobre este o pregunta, anótela, porque después vamos a abrir micrófono y para las dudas y las preguntas. Verónica, si puedes pasar al segundo cuadro. Sí, dame 2 segunditos para cambiarlo. Ya lo cambio. Gracias. Como mientras cambia Verónica el cuadro, es muy importante un concepto ampliado de capacitación. Que el concepto ampliado de capacitación incluye no solo formación, sino información también. ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es el cuadro político de América Latina? Y si usted no sabe dónde estamos parados, porque usted, por ejemplo, dice que todo impuesto es un robo, o dice que el marxismo cultural es la nueva izquierda, entendiendo que es una ruptura con la anterior, con el marxismo clásico,
Eso es una idea muy común, pero es errónea. Usted no va a entender por qué está fracasando el gobierno de Bolsonaro. Lamentablemente, el Paulo Guedes hoy amenazó con renunciar. Dijo, si a mí me pasan por agua hervida, usó una expresión brasileña equivalente, ¿no? Si a mí a la reforma previsional, la reforma de la previdencia, me la pasan por agua hervida, yo renuncio. Ah, ¿qué tal? Entonces, si no sabemos de política, si nos limitamos a un concepto limitado, restringido de capacitación, únicamente la economía, sí, la economía de libre mercado es mejor, pero excluimos los aspectos políticos, vamos a estar muy mal capacitados, vamos a estar pobremente capacitados. Y lamentablemente en muchos círculos liberales y libertarios hay una negación de la política, una negación, entre otras razones, por una falta de teoría de los bienes públicos, ¿no? Y bueno, histeria anticorrupción y sus 3 hijas malcriadas, como yo le digo, la antipolítica, la partidofobia y el directismo o aversión a la democracia representativa, que es la única viable. ¿Ok? Bueno, entonces, ajá, eso mismo. Hay dos, esto tiene que ver con un artículo mío que está en los papeles del gimnasio, usted lo puede buscar, que se llama Universos Paralelos. Los universos paralelos son los liberales y los cristianos. ¿Okay? ¿Por qué liberales y cristianos? Muy simple, porque esos son los elementos claves del fusionismo. ¿Ok? Y nosotros, desde el que arrancamos con esto, desde que con mi querido amigo Rodrigo Mora de Chile hicimos, bueno, fue él el que hizo, no hicimos, fue él el que hizo el primer foro liberal de América Latina allá en Santiago de Chile, nosotros trabajamos sobre la línea del fusionismo, o sea, la unión o la reunión de liberalismo, especialmente en economía, con conservatismo, especialmente en moral, justicia, gobierno, etc. ¿Okay? Ahora, lo que hemos estado trabajando a la luz de las experiencias de Bolsonaro ha sido el fusionismo. Qué bueno que el fusionismo puede ganar elecciones, como demuestra Bolsonaro, pero no es suficiente para gobernar en el sentido de cambiar el sistema. No, eso no se puede. Ahí está Bolsonaro deshojando la margarita, que si disuelve, que si no disuelve el Congreso. Hace 2, 3 días, el señor cómico presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, disolvió el Congreso. Eso es lo mismo que hizo Fujimori en Perú en 1992 y mi querido amigo Jorge Serrano Elía en Guatemala en 1993. ¿Ok? Y eso está mal, eso es porque no saben manejarse políticamente. Claro, uno es un comediante, el caso de Zelensky en Ucrania, otro es un pastor evangélico, predicador, el caso de Serrano Elías, otro es un militar, el caso de Bolsonaro. Claro, no son políticos, no son políticos y entonces, bueno, falta esa combinación de represión con consenso y con regla mayoritaria que es esencial al juego de la política. O sea, en la política trata de 3 áreas muy importantes, digamos, 3 áreas bien diferenciadas. La represión, en la medida en que el Estado es el monopolio legal de la violencia legítima, Max Weber. ¿Okay? ¿La represión para quién? Y para los criminales, para los antisociales, para los sociópatas y psicópatas, para los asaltantes, violadores, secuestradores, asesinos y también defraudadores y demás. Para ellos, represión.
y de resto consenso o regla mayoritaria según haya acuerdos sobre puntos negociables, entonces ahí es donde los políticos hacemos consenso, o donde no lo hay, los políticos hacemos regla de la mayoría, o sea, regla democrática. Pero gente que no es política no entiende estas cosas y por eso los paracaidistas, digamos, los advenedizos en el orden político están arruinando a América Latina. Esa es la verdad. Y América Latina va a tener otra década perdida, si esto sigue así, otra década de predominio completo y hegemónico socialista, si esto sigue así, porque la derecha mala no quiere hacer reforma. Entonces, vamos a ir lanzando este desafío para el Grupo de Ecuador, porque esta es la última clase del ciclo de las sesiones introductorias, y tendría que quedar listo ahí el desafío para el año que viene. O sea, para lo que resta del año, todo lo que se había hablado, o sea, el manifiesto, la recolección de fondos, otras sesiones de capacitación, reuniones, en fin, estructura, articular, ir articulando un movimiento, profundizar el fusionismo, tanto en la doctrina como en las implicaciones políticas y estrategias, etcétera, y tal vez en Ecuador podamos hacer, quizá en Cuenca, el 19 de marzo de 2020, Ecuador 2020, el quinto foro, a no ser que podamos hacerlo mejor en Bolivia, 2020, el quinto foro. Eso queda como tema sobre la mesa. Los liberales se enfrentan a dos tesis opuestas. Respuesta, si son divisibles las libertades. Entonces, algunos responden que sí. Esa es la respuesta 1. Si son divisibles, las libertades políticas y económicas, por ejemplo, pueden existir las unas sin las otras, y de hecho existen. ¿Okay? Entonces te ponen los ejemplos de dictaduras de derecha, por decirlo así, sin libertades políticas, y ejemplos de países con libertades políticas pero sin libertades económicas. Entonces, esa es una respuesta, pero hay otra. La que te dice, esa es la respuesta 2, a corto plazo sí, pero a más largo plazo las libertades separadas no funcionan porque son complementarias, ¿no? Como habíamos visto en el cuadro 1, las libertades políticas son equivalentes a las libertades económicas. Equivalente no quiere decir idénticas, iguales, las mismas, quiere decir equivalente. Y los partidos son equivalentes a las empresas, y la democracia representativa normal es equivalente a lo que es un libre mercado. Esto los libertarios no lo entienden, así que si es probable que lo tengamos que, si lo hacemos en Ecuador al quinto foro, es probable que sea en Cuenca o en Quito, pero en Guayaquil no creo, porque ahí están todos los libertarios. Digo yo, ¿no? Después yo voy a dejar el micrófono abierto y voy a escuchar comentarios. Y los cristianos, ahí tenemos un problema grave, porque los libertarios y liberales somos muy poquitos, pero los cristianos, millones. Ese es uno de los secretos bien guardados de lo que es el fusionismo. ¿Ok? Juntar los poquitos liberales con los millones de cristianos. Eso implicó en la primera vuelta una victoria de Bolsonaro con casi 50 millones de votos. Y gracias a ese fusionismo se hizo con la presidencia. Lamentablemente, como no tienen Bolsonaro y su equipo nada equivalente al proyecto 5 Reforma, la gran devolución, como tenemos nosotros, entonces ese gobierno Bolsonaro lamentablemente se hunde más rápido que el Titanic. Que el Titanic se partió en 2 pedazos, hemos visto las películas en Discovery, ¿okay? Pero los 2 pedazos se demoraron un poco en caer al lecho del fondo marino. En cambio, el gobierno de Bolsonaro va muy rápido en curso de colisión consigo mismo, que ese es el problema, porque como no tienen
Lo que tenemos nosotros, las 5 reformas y demás, no tienen una escala de prioridades, y entonces cada ministro, cada diputado, cada gobernador y cada alcalde hace lo que le parece bien. Pero así no funciona la política, lo siento mucho. Entonces, la parte de los cristianos, bueno, es divisible la ley de Dios, porque vamos a ver en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, eso no tenemos tiempo de explicarlo ahora, pero en la academia nosotros fundamos toda nuestra enseñanza y el modelo bíblico de gobierno en el concepto de reino de Dios, prioridad del reino de Dios, ¿ok? Y eso significa la Biblia, eso significa gobierno limitado encargado solo de 3 funciones: seguridad, justicia y obras públicas, que son obras públicas de infraestructura física, que son parte de lo que llamamos bienes públicos. Bien, entonces, es divisible la ley de Dios. La respuesta 1 es la tesis de la indiferencia y la respuesta 2 es la tesis de la integridad. La respuesta 2 es la correcta, la que manejamos nosotros, ¿ok? Es la respuesta del cristianismo apostólico e histórico de los primeros siglos. La ley de Dios no es solo para las naciones, sino también para las personas individuales. Esto tiene serias implicaciones. Lamentablemente, sobre todo en el mundo evangélico, la inmensa mayoría de las iglesias se maneja con la respuesta 1, con la tesis de la indiferencia, que dice más o menos así: usted puede ser un buen cristiano, es más, usted debe ser un buen cristiano, debe tener una buena vida de acuerdo a la ley de Dios en su familia y en su iglesia, en su casa, ¿ok? Si acaso va a una escuela cristiana su hijo, allí también, y a usted no le importa qué clase de gobierno hay en su país. Esa no es la tesis apostólica, histórica, digamos, del cristianismo clásico de los primeros siglos, del primer milenio. Esa no es. Es la segunda. Ahora, hay un par de preguntas que yo anoté. La teología de la prosperidad sale de la primera respuesta. O sea, si a usted no le debe importar el gobierno. En todo caso, si el gobierno le empobrece, usted lo que tiene que pedir es que Dios le mande prosperidad, y para eso tiene que depositar un óvulo aquí en el canal Enlace. Okay. Bueno, eso es un disparate. Ahora, la teología de la liberación, por la parte de la izquierda, digamos, lamentablemente sale de la respuesta correcta. La respuesta correcta es: no, hay una ley de Dios para las naciones también, solo que la teología de la liberación no conoce cuál es la ley de Dios, el gobierno limitado, y cree que es el socialismo. Entonces, vamos a pedirle a Verónica que nos cambie ahora. Vamos a la tercera y última de esta sesión. Gracias, me perdí un poco. Ya te cambio. De esta sesión, después, si le podemos cambiar entonces al cuadro 3. El cuadro 3 es el más importante de los 3, con ese vamos a cerrar, porque nos va a decir dónde estamos parados. Y el cuadro 3 nos va a hablar de los 3 escudos protectores del marxismo clásico. Esos 3 escudos protectores son: el primero, marxismo cultural; el segundo, la histeria anticorrupción con sus 3 hijas malcriadas; y el tercero, la judicialización de la política, que se llama lawfare en inglés, lawfare, y es algo que es muy, muy negativo que está pasando. Por ejemplo, en Ecuador, ¿no? Fíjese cómo pasa en Ecuador. El presidente Lenín Moreno y el expresidente Rafael Correa están enzarzados en una de que yo denuncio este caso de corrupción que te afecta a vos, y el otro entonces en represalia le denuncia el otro caso de corrupción que le afecta a él. Entonces, la guerra
judicial, la guerra judicial, eso significa la expresión lawfare, gracias Verónica, la guerra judicial reemplaza a la discusión racional sobre políticas públicas. No hay discusión, y porque eso en Ecuador, pero en Argentina es igual. Se pasó 4 años el gobierno del inútil señor Macri, que no es político, es empresario, tratando de enlodar al gobierno de Cristina Kirchner con los casos de corrupción, que está el caso de corrupción, tal caso de corrupción. Yo no entro a decir si es verdad o no, Ahora se está descubriendo que muchas acusaciones de corrupción son infundadas y que se presiona y se soborna a ciertas personas para que declaren como testigo en caso de corrupción. Eso es para sacarse de encima a los enemigos políticos. Vamos a hablar claro aquí. Ese es el problema con los tanques de pensamiento, que no, que la economía austríaca, la economía austríaca, la economía austríaca, pero no le dicen nada de lo que está pasando en la política. Y si no le dicen nada, entonces usted es capaz de caer en las trampas del socialismo. Por eso entonces, en este tercer cuadro, preguntamos, ¿por qué la izquierda manda? Bueno, porque el marxismo clásico se impuso desde hace 100 años y ellos tienen la sartén por el mango, las izquierdas, debido a que controlan la economía y la educación. Y con la economía vamos a hablar de agricultura, industria, comercio, vamos a hablar de moneda, dinero y crédito, vamos a hablar también de empresas del Estado, regulaciones, etcétera, controlan la economía y la educación, tienen la sartén por el mango. Entonces, para evitar la discusión y el cuestionamiento del modelo de Estado empresario o Estado rector de la economía o Estado educador o Estado médico, Estado caja de previsión y Montepío, etcétera, etcétera, para evitar la discusión, entonces tienen 3 escudos protectores. El primero es el marxismo cultural, que no es una ruptura con el marxismo clásico, como dice el libro negro de la nueva izquierda. Yo lamento mucho, pero tengo que decirlo. No hay una ruptura con el marxismo clásico. El marxismo cultural se superpone al marxismo clásico y opera como tapadera para evitar la discusión en 4 vertientes del marxismo cultural, del cual la ideología de género es una, tal vez la más violenta, la más controversial, debido a que tiene la reacción de los sectores cristianos que con justa razón reaccionamos ante la ideología de género. Pero el problema es que esos mismos sectores cristianos no reaccionan frente a las empresas del Estado o el excesivo gasto público. No, eso no, la educación pública, no, eso no reacciona. Es más, ni siquiera reaccionan ante el ecologismo rojo. Los cristianos también creen que hay que prohibir las pajillas de los refrescos porque deja ciego a los tiburones, no sé qué tonterías dicen esos cuentos de terroríficos apocalípticos, ecoapocalípticos que cuentan los eco-rojos, los rojos disfrazados de verde. Entonces, y los otros 2 elementos son el racismo antiblanco del afroindigenismo y el posmodernismo relativista. Es decir, ¿por qué digo yo que es el primer escudo protector del marxismo clásico? Y bueno, porque mientras usted discuta o en la escena pública, los medios de comunicación, las redes sociales, estén instalado el tema de las pajillas, entonces nadie va a hablar de privatización de empresas del Estado. Mientras esté instalado el tema del aborto, el tema de el matrimonio gay, tampoco. Yo en esto lo siento mucho, pero yo digo que los cristianos estamos pisando el palito. Aquí Angie Camacho de Bolivia me llamó la atención sobre el Congreso LGBTI en Costa Rica y Angie tiene razón, ahí está clarito. ¿Okay? Y por último, el posmodernismo relativista, existencialista y subjetivista, lamentablemente entrado de contrabando en muchas iglesias, bueno, como explicamos en la academia. Segundo, la histeria anticorrupción, de esto ya hemos hablado en sesiones pasadas aquí con el grupo de Ecuador, ¿no? Así como embisten contra la familia burguesa, también contra la democracia burguesa.
Ah, pero los libertarios también no se dan cuenta de que el ataque contra la democracia burguesa es marxista, y entonces los libertarios aplauden y se hacen eco de la antipolítica, la partidofobia y el directivismo. No, estamos mal, estamos mal. Y estos conocimientos no entran en el concepto limitado de capacitación. Cuando te dicen que uno de los tanques de pensamiento, el Cato, ¿cómo se llama? El Atlas, el que sea, van a patrocinar, o la Fundación Naumann, un curso de capacitación, no es para esta capacitación que hacemos nosotros. No, para nada. Y por último, el lawfare, que es lo que estábamos diciendo recién de Lenín Moreno contra Correa, o el morenismo contra el correísmo, digamos, ¿no? A ver, este es tu caso de corrupción, ah, sí, pero estos son los tuyos. O lo mismo en Argentina, el cristinismo versus el macrismo. Estos son mis casos de corrupción, ah, bueno, pero estos son los tuyos. Y lo mismo aquí en Bolivia, el presidente Evo Morales y la oposición. ¿Ok? Esta tarde grabábamos la sesión del Gimnasio Liberal con Angie y poníamos los casos. O sea, la oposición de Bolivia le enrostra al gobierno el caso del fondo indígena que se robaron la plata y tal. Y el gobierno le enrostra al principal líder de la oposición, que es Carlos Mesa, el caso Kiborax, que fue una empresa que hubo una corrupción, etcétera, etcétera. Y en eso se la pasa. Entonces, no se puede discutir ni las políticas públicas, ni las leyes e instituciones que encarnan esas políticas públicas, ni las ideologías que inspiran esas políticas públicas y las leyes e instituciones donde están encarnadas. Bien, tenemos, ahora voy a mirar el reloj, ok, 45 minutos de la hora pactada, así que vamos a abrir los micrófonos ahora para escuchar dudas, preguntas, observaciones. Te devuelvo entonces el micrófono, Verónica, y muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, yo creo que ha estado muy claro los tres cuadros. Sin embargo, para la gente nueva, la gente que hay terminología que de pronto no la entienda bien, entonces yo sí le animo a que pregunte, de acuerdo, a que pregunte. Abrimos entonces micrófonos, los que quieren hablar pueden abrir su micrófono y cuando hagan su pregunta luego lo cierran. O también usamos el chat en caso que no tenga micrófono o pues simplemente no quiera usarlo, ¿no? Entonces, damos un tiempito para que puedan, veo que han entrado más personas, estamos 20, ¿ve? Está mejor que un día normal. Pensé que hoy por ser feriado no íbamos a tener mucha asistencia, pero les felicito, gracias por estar acá, de verdad todos, igual los de que están en otros países, muchísimas gracias, mis queridos amigos, por estar en este chat de Ecuador y por ser apoyo, porque eso también nos une, ¿cierto? Estos principios. Entonces, bueno, damos entonces paso. A ver, ¿quién quiere hablar, por favor, o preguntar? En el chat está Piero José. ¿Cuál sería una estrategia para debilitar los escudos del marxismo? Ok, perfecto. Esa era la pregunta de cajón, ¿no es cierto? De anteojito, como se dice en Venezuela. Perfecto, Piero José, muy bien. Muy bien, Piero Está en José. Esmeraldas, Piero José, ¿ah? Está en Esmeraldas. Ok, Piero José. Bueno, Piero José, la estrategia es decir la verdad, o sea, con la verdad por delante, mostrarle a la gente que las izquierdas todavía tienen la sartén por el mango porque controlan la economía y la educación. Al controlar la economía y la educación por causa de la imposición del marxismo clásico en el siglo pasado, el siglo XX,
entonces pueden pretender imponer la ideología de género y los otros tres elementos del marxismo cultural señalados como en el primer escudo. En la ideología de género encuentran la reacción de los grupos cristianos. ¿Okay? Ahora bien, la estrategia ganadora es plantear nosotros los temas de privatización y desregulación, aperturas de la economía y liberalizaciones, plantear nosotros, esa estrategia le llamamos jugar adelante, no jugar atrás. O sea, no atajar los pelotazos solamente, sino patear al arco contrario. Para eso hay que pasar adelante, pero para eso hay que tener un programa, y esas son las 5 reformas con un proyecto bien completo y bien mollejudo, como decimos en Maracaibo, cosa que no tienen los amigos libertarios de Guayaquil, ni los libertarios de ninguna parte. Y por eso es que la izquierda manda. Por eso es que la izquierda es hegemónica. Porque los cursos de capacitación de los tanques de pensamiento son muy limitados. Y uno se fija, por ejemplo, Instituto Juan de Mariana, allá en Madrid, España. Hacen conferencias, tienen publicaciones, tal y qué sé yo. ¿Y qué hacen? Y bueno, siempre lo mismo. Repiten que la economía de mercado es lo mejor, que esa es la libertad y que los impuestos tienen que bajar y el gasto público también y que es insostenible, inviable. ¿Okay? Los repetidores de los tanques de pensamiento en toda América Latina, lo mismo. Dale con la misma cantaleta. Pero de estas cosas no dicen absolutamente nada. Es más, muchos libertarios se pliegan a la histeria anticorrupción, a la antipolítica, tal vez no a la histeria anticorrupción, pero sí a la antipolítica, a la partidofobia y el directismo. Entonces, parte de esa estrategia, Piero José de Esmeralda, parte de esa estrategia es reivindicar la política. Reivindicar la política. Como decíamos hoy, grabábamos con Angie. Mira, la política, discúlpeme, es una profesión muy importante, que nos permite a la mayoría silenciosa, que es el grueso de la población, la gente de trabajo y de familia, ¿okay? La gente que quiere avanzar económicamente y quiere proteger a su familia, no tiene tiempo de ir a las marchas, no tiene tiempo de estar pendiente de la política. Por eso entonces se inventaron las instituciones representativas, que son la democracia representativa, el parlamento representativo y los partidos representativos. Para que haya partidos de derecha, liberal clásica y conservadora, que representen a la mayoría silenciosa, la gente decente de familia y de trabajo que no puede ir a las marchas. ¿Ves? No sé si está claro ahí, Piero José. Waldir pregunta qué es el posmodernismo. Ok, Waldir, posmodernismo es una reacción, digamos, el desarrollo de la reacción romántica contra la razón. Eso es importante. La modernidad significó el avance de la razón, la aplicación de la razón a diferentes esferas de la vida humana y el avance de la ciencia, la tecnología y por supuesto el capitalismo, pero relacionado con la razón. Ahora, el romanticismo, Rousseau y compañía, y Kant antes que Rousseau, o paralelamente, porque eran casi contemporáneos, Rousseau y Kant, ¿okay? La emprendieron en contra de la razón, a favor del subjetivismo y demás. No te lo puedo explicar. El posmodernismo es algo muy largo de explicar, no te lo puedo, pero ese es más o menos el resumen. Si tú quieres, después Verónica te puede pasar mi número de WhatsApp, o a mí mismo en el grupo chat podemos poner literatura sobre posmodernismo. ¿Qué más? Por el micrófono hay preguntas, dudas, comentarios, observaciones. Mi querido Alberto, yo quería Ajá. que me aclares
aclares la diferencia entre democracia representativa y la disfrazada de participativa. ¿Cuál es la diferencia? Porque lo uno obviamente va por el marxismo y el otro es la nuestra. Claro, la nuestra es la representativa. La democracia representativa es la democracia clásica que es republicana. Por eso acuérdese de nuestro nombre, el Partido Cinco Reforma en Ecuador, que se llama Liberal Republicano. ¿Okay? La democracia clásica es representativa, es liberal y es republicana. ¿Okay? Republicana quiere decir que no es una democracia pura, y la democracia pura va por el lado de la democracia directa. Por eso el doctor Sartori habla de directismo. ¿Qué es el directismo? Y esa tendencia moderna, no, basta de partidos, los partidos no sirven, hay que ir a la calle, hay que hacer referéndum, hay que hacer democracia digital y demás tonterías. ¿Okay? Eso es directismo. Ahora, la ciencia política clásica siempre ha establecido que la democracia directa es una utopía. La democracia directa, o sea, el pueblo gobernándose a sí mismo de manera directa, es una utopía, es inalcanzable y como todas las utopías es una puerta abierta a cualquier clase de totalitarismo y abuso de poder. ¿Okay? Ahora, los izquierdistas del Foro de Sao Paulo, especialmente Chávez, insistía mucho eso, no hablaba de democracia directa, sino democracia participativa, pero si uno estudia el discurso de la democracia participativa, entre comillas, es democracia directa, porque empieza con la crítica de decir, oh no, democracia no puede ser votar cada 5 años. Un ratito. ¿Y qué problema hay con votar cada 5 años? ¿Qué problema hay con la idea de tener una democracia representativa, que es la idea de decir, bueno, sí, yo voy cada 5 años a votar por unas autoridades, y el resto yo no puedo estar pendiente de la política, el resto yo no puedo estar pendiente de qué leyes entran al Parlamento, yo tengo que depositar mi confianza en los representantes que yo elegí. Pero para eso tiene que haber una democracia de partidos transparentes. O sea, partidos transparentes es uno donde los partidos socialistas digan que son socialistas, que el Partido Comunista diga soy comunista, que el Partido Liberal diga soy liberal, que el Partido Conservador diga soy conservador, que el Partido Nazi diga soy nazi. Ah, pero eso se acabó. Lamentablemente, por eso estamos fregados. Ese es uno de los grandes problemas. Esto no te lo van a enseñar los tanques de pensamiento de la economía austríaca, ¿ok? Estamos fregados porque los partidos son opacos. ¿Qué es lo opaco? Lo opaco es lo opuesto a lo transparente. Son partidos que no se transparentan, o sea, no tienen nombres ideológicos como tenían antes, porque quieren ser partidos atrapalo todo, como los politólogos norteamericanos dicen, ¿no? Entonces, los partidos socialistas, que son todo, no quieren ponerse que son socialistas, entonces se ponen partidos ciudadanos. ¿Okay? O partido independiente. Independiente es la máscara, la tapadera de la partidofobia. Y Ciudadanos es la tapadera de la antipolítica. Y participativa es la tapadera de la democracia directa. O sea, tenemos que hacer mucho análisis del lenguaje. Mucho análisis del lenguaje, mucha semiología, discúlpenme. Es que si no, no sabemos dónde estamos parados. Si no, lo único que vemos son una escena donde los correístas pelean con los morenistas y entonces los de Lazo ayudan a los morenistas, pero nadie entiende nada, nadie sabe por qué, nadie se explica.
ahí lo que sí hay que vencer es un poco en muchas personas, no digo los que están aquí, los que pertenecen a Libre, pero sí la creencia en que uno se la sabe toda. No, uno no se la sabe toda. Uno tiene que aprender muchas cosas nuevas y tiene que desaprender cosas que a lo mejor se las creía y tiene que cambiar de posición, tiene que ser humilde. La virtud de la humildad y decir, pucha, yo estaba equivocado. Resulta que yo era un directista y no lo sabía. ¿Y por qué? Porque yo estaba en ese discurso contra votar cada 5 años. Pero ¿cuál es el problema de votar cada 5 años? Además, de esa manera, o sea, la política, como cuando discurre en los rieles, en los cauces de la democracia normal, ¿ok? Es una donde los representantes se ponen de acuerdo o no en el Parlamento, donde se ponen de acuerdo, entonces hay un consenso, y donde no se ponen de acuerdo porque hay puntos no negociables, entonces aplican la regla mayoritaria. Pero eso es parte de la profesión de los políticos, ¿okay? Que son los representantes en una democracia normal, transparente, no patológica. ¿Me explico? ¿Qué más? Ok, muchas gracias. Sí, tiene que ver mucho con lo de Ecuador. Ecuador para mí es un momento de mucha confusión que tiene Ecuador. Mucha, o sea, no, la gente no sabe qué es lo que pasa, dónde está parado. Fíjate que ya hemos mirado en este último mes la conformación de más movimientos políticos, de expolíticos, ¿no? Y que son, por ejemplo, uno de ellos, Balda, que es el que estaba metido en la supuesta juicio político contra Correa por el secuestro que él tuvo y lere, Sí, lere. sí. Y por otro lado, otro movimiento político de una ex Creo, que es Mae Montaño, una muy buena persona porque yo la conozco a Mae, ¿no? Ella es de Esmeraldas, es afro, ¿sí? Y en su momento fue un muy buen cuadro en la parte representando desde Creo como asambleísta, ¿no? Pero se independizó de Creo, y fíjate tú, eso es lo que justamente lo que tú dices, ¿no? Se disfrazan de independientes porque de cierta forma, por ejemplo, ella apoya cosas como el feminismo, apoya cosas, ella está de acuerdo, libre empresa, libre comercio, su lucha contra esta cuestión de la ley Mordaza que hubo, ella fue una de las pioneras que luchó muy fuerte en la época de Correa. Eh, y bueno, o sea, temas como esos, ella siempre estuvo al frente, es una mujer muy de campo, o sea, está siempre pegada a los colectivos estos que se forman, qué sé yo. Pero tiene pero, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, porque eso es lo que está pasando. Con ejemplos claros les doy a los que están, y si me olvido de algo, de algún ejemplo, fuera bueno que me lo recuerden para que Alberto sepa qué es lo que ha pasado en el Ecuador y pues si podamos sacar nuestras propias conclusiones a que lo que estamos viendo realmente es cierto, ¿sí? Es verdad, porque con ejemplos claros de lo que se está viviendo en el Ecuador. Entonces sí pienso que es esta época, eh, no sé si de oscurantismo puede ser, eh, pero no hay luz, todo está confuso, todo el mundo dispara para todo lado, ¿cierto? Y no hay el camino. Por eso yo, con lo que me acabas de explicar, una vez más te puedo decir que estamos nosotros en el camino correcto. En el camino correcto, primeramente para diferenciar, porque eh, Santiago Jaramillo, que me oye, yo siempre le digo, le estoy corrigiendo la palabra, por ejemplo, colectivo, estoy corrigiendo palabras que se han deformado, porque tenemos que saber qué es lo que hablamos, ¿cierto? Ser conscientes de lo que expresamos y como que volver a ese estado republicano, porque toda esta distorsión que hemos tenido del marxismo cultural ha hecho esto, ¿no? O sea, el mismo nombre, asambleas, de hacer asambleas, o sea, todo esto viene
léxico, por decirlo así, viene justamente de toda esta ola, ¿no? Entonces, ese es mi aporte. ¿Alguien más de pronto quiere aportar, hablar? Sí, Buenas acá hay, noches. perdón, es que aquí está Ruth, dice que si las psicorres no están bien en utopía, pero yo quiero saber qué Ruth ¿es Ruth Montaño de aquí de Bolivia o es otra Ruth? Por favor, aclárame, Ruth, ¿qué Ruth eres tú? La respuesta a tu pregunta es muy fácil. No, no es una utopía si miramos Ruth Montaño. Yo veía a Ruth y no. Es que Ruth, pero es que Ruth ha estado. Es que Ruth, yo he llamado a la gente a estudiar los casos de Ruanda, Botsuana, en África, el caso de Georgia. Georgia, claro, yo pregunté si era Ruth Montaño porque ella es de Bolivia, de aquí de Cochabamba. Georgia es un país parecido a Bolivia en que ambos países, la ex República Soviética de Georgia y el Estado Plurinacional de Bolivia, aparecían siempre en el puesto 1 y 2 del índice Bloomberg del tamaño de la economía informal. Mientras Bolivia sigue igual, en Georgia ha avanzado muchísimo. ¿Pero por qué ha avanzado muchísimo? Y porque, Ruth, hay partidos políticos y hay gente que estudia, que se capacita, que no dice, no tengo tiempo, ¿ok? Que los partidos tienen escuelas de cuadro, los líderes son capacitados, son formados, y además de formados, informados. Entonces, tu pregunta... Si las 5 reformas no es una utopía. No, Ruth, no fue una utopía en los tigres asiáticos, no fue una utopía con Reagan y Thatcher, no fue una utopía con Václav Klaus, y a menos que tú consideres que los bolivianos o los latinoamericanos somos menos que los centroeuropeos o que los tigres asiáticos o que los leones africanos. Si vos crees que los bolivianos o los latinoamericanos somos menos, entonces nunca vamos a salir de abajo, Ruth. Nunca en América Latina. Verónica hablaba del caso de Ecuador, pero es que en Guatemala es igual. Fíjate cómo es en Guatemala. Ya los que deciden, fíjate vos esto en Guatemala, los que deciden quiénes van a ser los candidatos ya no son los partidos, son los jueces. Porque los jueces empiezan a descalificar a los candidatos y a bajarlos del ruedo electoral. Eso es gravísimo, eso es antidemocrático, eso es lo que el doctor Klaus llamó en el tercer foro que hicimos allá en Guate, llamó juristocracia. En Guatemala bajaron a Suri Ríos. ¿Por qué? Porque Suri Ríos era hija de don Efraín Ríos Montt. Mirá vos, el delito de ser hija sí, fue un dictador Ríos Montt, pero como dictador no fue nada malo. Y después fue presidente del Congreso, en fin, una figura muy distinguida que le hizo mucho bien a Guatemala. Entonces, como Suri es hija de él, entonces está descalificada. ¿Quién la descalificó? Un tribunal. La señora Tel Maldana, que no es santa de nuestra devoción porque es de izquierda, ¿ok? Pero también la descalificó un tribunal. Entonces, y hay otros candidatos, ¿ok? De los aproximadamente unos 20 candidatos que he inscrito para presidente en Guatemala, que están también siendo objeto de descalificaciones por parte de los jueces, de Tribunal Constitucional, de Suprema Corte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso está mal. Entonces, Ruth Montaño, también tiene que ver con tu pregunta, ¿ok? Yo sé que a lo mejor tú, no sé, mucha gente, no quiero referirme a ti, pero mucha gente puede pensar que es una utopía. Y bueno, pero entonces debe ser, si para nosotros los latinoamericanos
es una utopía, lo que no fue utopía para los estadounidenses, los británicos, los centroeuropeos, los asiáticos y los africanos, entonces, y los chinos del sur, si es una utopía debe ser que los latinoamericanos somos menos. A lo mejor, qué sé yo, somos retardados mentales. No, yo no pienso eso. ¿Ok? Por eso entonces, ajá, Ruth dice con toda razón que cómo cuesta el cambio en Latinoamérica. Bueno, sí, Ruth, cuesta. Claro que cuesta. Pero ¿tú crees que no costó en Asia o en África? ¿Por qué no revisamos la historia de los 4 tigres y de los 8 o 10 leones? Porque también hubo costos. Ahora, fíjate, Ruth, gracias por tu pregunta, que es muy apropiada. Dice, ¿cómo cuesta el cambio en Latinoamérica? Es que los costos son iguales. Lo que pasa es que aquí parece que la gente no quiere pagarlos. Aquí la gente quiere todo de arriba. Aquí la gente quiere todo gratis. Aquí la gente quiere que lo haga otro, que venga un salvador de la patria. ¿Ve? ¿No ve cómo, por ejemplo, anteayer, fue hoy, vi en la televisión de aquí de Bolivia, que los cruceños recibieron a pedrada al candidato Mesa. Mesa tampoco es santo de mi devoción porque es socialista, pero no es para andar a pedrada. El rollo es que la política se ha vuelto muy violenta y muy enconada y muy la gente está crispada, demasiado crispada, y eso tiene mucho la culpa los 3 escudos protectores. Ahora, Ruth, mañana, por ejemplo, vamos a enseñar esto en la academia, ahí en la avenida Melchor Pérez. Lo vamos a enseñar con más detenimiento porque el aprendizaje, Ruth, es parte de los costos. Hay que pagar costos. En Latinoamérica parece que no queremos pagar los costos son los mismos. O sea, lo que quiero decir es que en Asia, en África, en China, sí, así es, buscan caudillo, lamentablemente. En África, en Asia, en China, hubo gente dispuesta a hacer los sacrificios de tiempo, de dinero, dedicación, esfuerzo, ¿ok? Y pagar los costos del desarrollo. Aquí no. Aquí lo que queremos son milagros, como dice los evangélicos en el canal Enlace, ¿no? Que venga el milagro de la prosperidad, ¿ok? Milagros y milagros. Y profecía para Bolivia. Yo lo veo en todos los países, profecía para Bolivia, profecía para Guatemala. Entonces estamos esperando las cosas de milagro. Y los católicos no crean, por favor, que esto es solo de los evangélicos. Los católicos también buscan milagros. Y si no, ¿por qué tantas peregrinaciones a Lourdes y a Fátima, no? ¿Okay? Y tanta devoción a los santos, porque también esperan milagros, solo que es otra subcultura, por decirlo así. Ok, gracias Ruth por las preguntas. ¿Quién más anda por aquí con dudas, observaciones, comentarios? Alguien estaba por hablar en el micrófono. Adelante. Adelante. Buenas noches, Julio Cabrera de Cuenca, de Ecuador. No sé si me escuchan. Perfecto, Julio. Ya. Muy interesante este último cuadro, me encantó. El tema de los escudos protectores del marxismo clásico. Vemos en todos los medios de comunicación de que el que no se suma a este oleaje del ecologismo, de defender a los animalitos, que sí tienen su valor, pero yo creo que están yendo un poco más allá de la exageración, de ideología de género, que si es que los géneros, lo que hablaba ayer Verónica en el debate, que mucha gente no sabe ni qué es género, y sin embargo lo defienden a rajatabla, y el racismo, etcétera. Esto es un chicle sabroso que lo mastican y lo masticamos todos, y estamos rumiando con ese chicle mientras está por debajo pasando las leyes en las asambleas, en los congresos de nuestros países,
apoyando estas circunstancias. Y se están dejando de lado los temas más importantes, que son los económicos. En nuestro país, el día de hoy, el presidente Lenín Moreno acaba de dar y en la mañana, un discurso, no lo oí porque me parece tedioso escucharle a este señor. Pero sin embargo, como grandes logros, quita un impuesto verde, unas cositas así, pero no hay un salirse ya pues de este marxismo, comunismo, socialismo, como quieran llamarlo. La gente quiere empleo, quiere emprendimiento, la gente quiere trabajo, oportunidades de trabajo. ¿Y a qué voy? Es que la izquierda se ponen a los candidatos en una tarima y comienzan a hablar muy bonito, pues, ¿no? De estos escudos, que hay que salvar a los animales, que hay que respetar que se casen las parejas homosexuales, que tienen tales iguales derechos, que pobrecitos que no tienen el apoyo. Incluso en nuestra ciudad está por salir una ordenanza en la que este tipo de grupos se les va a dar dinero de nuestros impuestos para que ellos tengan cómo defenderse. Bueno, es una cosa que no tiene nombre. Oye, mi hijo que tiene 17 años me acaban de indicar, papá me dice, mira, hay una señora en Francia que se está casando con un puente. O sea, sí, o sea, se casa con un puente porque ama el puente. Ya, entonces el día de mañana nuestros hijos van a tener la libertad, bueno, los que van a tener hijos pequeños, de que tienen 8 añitos y dice, bueno, estoy enamorado del poste de luz de mi escuela. Y hay que respetarlo, porque la ideología de género dice que los chicos, los niños, tienen la libertad de hacerlo. O sea, todo esto es un chicle sabroso, bonito, mórbido a su vez, en la que la gente estamos enfrascados en yo digo, a veces parece ahí mismo que estamos todos mismos haciendo parte de este juego. Y para los de la derecha, para la gente que queremos prosperidad, los que queremos empresa, nuestro discurso es el más duro, nos toca bailar con la más fea, disculpando las comparaciones, pero decir, bueno, pues, a ver, ¿queremos salir del hueco? ¿Queremos salir de nuestro subdesarrollo? Pues trabajemos, demos más, hagamos más horas, sacrifiquemos ciertas cosas, lo que, Alberto, tú dijiste hace un rato, hay que aprender, hay que estudiar, hay que eso, y que no nos venga fácil, mientras en la otra esquina el socialista dice, no, eso ya no existe, el Estado les va a dar todo, ustedes van a hacer lo que les da la gana, no quieren estudiar, no importa, les va a dar las becas a los que quieran, a los que no quieran les va a dar trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ese discurso de la derecha se nos viene cuesta arriba, y yo creo que hoy, en estos años, que la izquierda latinoamericana ha fracasado y seguirá fracasando porque no tiene cómo salir. Entonces, nos corresponde a nosotros decir, mire, este es el ejemplo de lo que hemos votado por esa izquierda ideológica, esa izquierda bonachona, por esa izquierda de regalos. Miren lo que está pasando ahorita. Entonces ahora tenemos que volvernos, ajustarnos pantalones, apretarnos la correa y a trabajar. Eso por un lado. Y yo no sé cómo la gente cómo va a tener que entender esto. Y la otra es de que existe la antipolítica disfrazada de ciudadanía, de candidaturas independientes. Yo recuerdo en los años 90, existía en el Ecuador 17 partidos políticos definidos con ideología. Había desde el 1 el Partido Conservador Ecuatoriano de derecha, hasta el 17 el Partido Socialista Ecuatoriano de extrema izquierda. Todos tenían por ley de identificarse con una ideología. Por ley tenían que ser un partido constituido a nivel nacional, etcétera, etcétera. Ahora es muy fácil. Desde que se abrió que los movimientos políticos, pueden ser regionales, locales, cantonales, etcétera, nacionales, pueden tener la facilidad de ser ni agua ni pescado, ni chicha ni limonada. Si quieren ser independientes, pues pueden serlo. De centro cuando les interesa. Cuando tienen que pactar o tienen que un beneficio con la derecha, pues somos de centro-derecha. En la siguiente campaña nos conviene, bueno, que seamos de centro-izquierda. ¿Hasta cuándo eso? O sea, y existen aquí en el país, en Ecuador, no estoy exactamente bien, pero alrededor de 1.700 movimientos y partidos políticos. Alberto, es una cosa que no tiene nombre, porque el día de mañana se pelean los compadres y como no se hace o se estructura
por una ideología, un movimiento, un partido político, sino por caudillismos, porque la persona que a lo mejor fue, como en este caso, a lo mejor un medallista olímpico, un deportista connotado, una vedette de televisión, o sea, cualquier personaje que se lo haya visto públicamente y tenga cierta fama, este es el líder del partido. Pero cuando se pelea con la gente, arma otro partido, otro movimiento y lo deja al otro embarcado. Entonces, esta vorágine de movimientos y de partidos políticos también nos hace daño. También No, nos hace daño. pero ya va. Hasta Ya, por ahí nomás, Julio, hasta por ahí nomás. ¿Ok? ya. No nos hace daño la proliferación de partidos políticos. Eso es un cuento que nos han metido. Lo que nos hace daño es que sean partidos encapuchados, que no digan que son todos socialistas, pero no dicen que son socialistas. Entonces, eso genera confusiones en la gente. Yo te voy a señalar una confusión que tú tienes, si me permite, no te moleste, no te enojes. No, Porque a de veces, ninguna manera. últimamente la gente se enoja conmigo, ¿no? Entonces me dice, no, es que tú tienes, sí, porque tú tienes una forma de decir las cosas. Pero bueno, pero es que ¿de qué forma querés que le diga a una persona que está confundida? Cuando vos decís, me refiero cuando vos decís que la izquierda sigue fracasando porque va a fracasar. No, viejo, la izquierda no está fracasando, la izquierda es todo un éxito. ¿No ve que nadie los puede sacar del poder? ¿No ve cómo se enriquecen? ¿No ve cómo disfrutan haciendo lo que a ellos les gusta, que es dominando y controlando a la gente? Los que hemos fracasado somos nosotros, la derecha, que no levantamos cabeza. Y cuando ganamos una elección como Brasil, el gobierno se encarga de devorarse a sí mismo, ahorrándole trabajo a la izquierda. No, disculpa, pero estás confundido en eso. Y esa confusión no eres el único. Hay mucha gente que está confundida, ¿ok? Esa confusión viene por el error de comprar el socialismo por su valor facial. O sea, comprar el socialismo por su discurso bonito de los niños que estén bien alimentados y bien educados, bla, 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 bla. Claro, sí. Entonces, ahí viene. Si vos lo compras por su discurso bonito y le crees su retórica, entonces sí ha sido un fracaso y sigue siendo un fracaso porque los niños están cada vez peor. Y los enfermos en los hospitales no tienen gas, eso es un fracaso. Pero es que ese no es el verdadero propósito del socialismo. El socialista es un enfermo mental que goza controlando a la gente y en todo caso, el que no es enfermo mental es un sinvergüenza que quiere vivir del Estado, de todos los impuestos y viven muy bien, viven regiamente. Fíjate vos, la familia Castro de Cuba y la familia Chávez de Venezuela ya están en los 500 Forbes. Todos. O sea, bueno, entonces es un éxito. Y nosotros estamos jodidos, nosotros estamos fregados, nosotros no podemos levantar cabeza. Entonces los que fracasamos fuimos nosotros. Entonces, te digo esto, querido amigo de Cuenca, ¿okay? Porque nuestro movimiento de las 5 reformas, ¿okay? Nuestro movimiento nació de un ejercicio, una profunda autocrítica, un ejercicio de autocrítica. Algo debemos estar haciendo mal nosotros los de derecha y nosotros los liberales especialmente. Algo tenemos que estar haciendo mal porque no es posible que, como ahora, por ejemplo, la izquierda, las pocas posiciones que la izquierda había perdido desde 2010 en adelante, ahora las empieza a recuperar. ¿Y por qué? Y por los fracasos de los gobiernos no peronistas en Argentina, el fracaso del macrismo, el muy probable, lamentablemente, fracaso de Bolsonaro, ¿ok? El fracaso, bueno, de Duque y Piñera en Chile, bueno, o sea, y el fracaso de los liberales en no haber entendido que no todo es economía, que no todo es ciencia económica, que hay que echarle un poco, que el liberalismo es una política
y que hay que echarle un poco de ciencia política a la ensalada de conocimiento que tenemos que dar en los talleres de capacitación y en los libros que escribimos. ¿Ok? El señor Axel Kaiser, por ejemplo, escribió hace poquito un artículo muy bueno que se llama El retorno de la izquierda, o el regreso de la izquierda, o algo así. En toda América Latina, no solo en Chile. Lo escribió hace un mes o dos. Yo escribí mucho antes, hace 4 años, escribí en Pan Post la derecha o la nueva derecha en América Latina tiene vida corta. Ahora expliqué por qué. ¿Ok? ¿Por qué? Y parte de la explicación, una buena parte, coincidía con la de Axel Kaiser en su primer libro de la anorexia cultural de la derecha. Sí, es verdad. ¿Ok? Bueno, entonces nosotros, como dice Carlos Arenas, debemos estar convencidos de mente, corazón y bolsillo para llevar adelante la gran devolución de las 5 reformas. Por cierto, Carlos pregunta sobre la minería o metálica en las fuentes de agua y todo eso. Carlos, te sugiero que estés más cerca de nosotros y sobre todo de 5 Reformas Guatemala, porque allí está Jorge Chapas, que es ingeniero forestal, y él tiene una página web muy buena que se llama Red Amigos de la Naturaleza Rana. Y también nuestro amigo Eduardo Ferreira tiene otra página muy buena que se llama Mitos y Fraude. Te digo porque no tengo tiempo, ¿ok? Acuérdate que esta es la última sesión del propedéutico, ¿ok? Que tuvimos para, y sobre todo para ver cómo hacemos, si quieres, escríbeme a mi WhatsApp, yo te puedo dar los links de las 2 páginas para que tú veas lo relacionado con la minería metálica, fuentes de agua y todo ese tipo de cosas. Y la minería llamada responsable y todo eso, que hay mucha retórica ahí. Entonces, para terminar, porque faltan 5 o 10 minutos y queremos ser respetuosos con el tiempo, para terminar, yo comentaba hoy con Angie y Anelín, que son las líderes aquí en Bolivia, que el movimiento en Ecuador, el Partido Liberal Republicano Libre, había arrancado muy bien. Entonces, estábamos hablando también del 5º foro, marzo 2020. ¿Será en Bolivia? ¿Será en Ecuador? No sabemos. A mí me gustaría que usemos el chat de WhatsApp de Libre, los de Ecuador, los que estamos ahí, ¿ok? Para plantear cuáles son los próximos pasos. ¿Qué es lo próximo que vamos a hacer? El manifiesto, ¿lo publicamos? ¿No lo publicamos? La recolección de fondos, hacemos otra capacitación más exhaustiva, ¿ok? ¿Qué hacemos? Yo creo que yo ahora voy a aprovechar que estamos todos para felicitar públicamente a Verónica. Verónica estuvo excepcional, yo no lo vi entero al debate, pero estuvo excepcional. Yo creo que es una líder importante dentro del movimiento 5 Reformas continental. ¿Ok? Y creo que es un agente de cambio para su país, Ecuador, para futuro, ¿ok? Aquí con Angie, con Anelín en Bolivia, nos estamos preparando para poner a ellas dos en el Congreso, ponerlas como diputadas. Hay alguna posibilidad para Anelín en esta misma elección, este mismo año. En fin, queremos llevar a el Congreso las 5 reformas, la gran devolución. Si eso se pudiera hacer en Ecuador, sería fantástico también, ¿ok? Y si fuera con Verónica, parece que las 5 reformas andan mejor con las mujeres, por lo menos este año, ¿ok? Clotilde estuvo excepcional organizando y liderando el 4º foro en Asunción, ¿ok? En marzo de este año. Entonces, me gustaría, no sé, digo yo, me parece, pensando en voz alta, si podemos
pensar el grupo de Ecuador, Verónica y su equipo, en los próximos pasos. Hoy me tocó la grata coincidencia de que me escribió Daniel Zurita, no sé si está aquí, que él es de Ibarra. Él fue el que me invitó el año pasado al debate con un profesor marxista en la UTN de Ibarra, pero ya hizo el contacto Verónica, no sé si está, pero bueno, es otro elemento más para Ecuador, para el Grupo Libre de Ecuador. Yo lo conozco personalmente, lo conocí en Ibarra, y es un chico de mucho potencial, gente joven, con mucho potencial, que no tiene las malas mañas que a veces los viejos tenemos. Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Algún más preguntas, observaciones, comentarios antes de salir? Sí, buenas noches. Gracias por la oportunidad. En el cuadro 2, profesor, saludos, Sí. donde dice liberales, usted ponía un ejemplo que ahí se transforma en una dictadura de derecha, sin libertades, pero con algunas facilidades en la parte económica. Esta parte de liberales o de este tema de la dictadura de derecha es parte del mercantilismo únicamente. Gracias por la oportunidad. Feliz noche. Gracias. A veces sí, a veces no. Por ejemplo, el caso de Pinochet no fue mercantilismo. Si no, Chile no hubiera despegado como lo hizo en la era Pinochet. Pero en otros casos sí es mercantilismo. ¿Ok? Y a veces populismo, ¿ok? Una mezcla de mercantilismo y populismo. Por ejemplo, el 5 veces presidente de Ecuador, Velasco Ibarra, ese, alguien se tiene que acordar, pero por los libros de historia, porque ese fue en los años 40, 50, por ahí, era mucho de eso, ¿no? Era un caudillo más o menos de derecha, o sea, pero con mucho populismo, en eso se parecía a la izquierda, y mercantilismo también. Sí, digo por poner un ejemplo de Ecuador, ¿ok? Ahora, Ecuador también tuvo un gobierno militar de izquierda, ¿ok? El Rodríguez Lara, el gobierno de Rodríguez Lara, que fue un gobierno militar, pero de izquierda. Así que en eso hay que estudiar mucho, hay que estudiar mucha historia, hay que capacitarse. O sea, no podemos estar... fíjese que uno de los elementos que nos distorsionan mucho el cuadro político en América Latina es la cantidad de gente, como digo, de advenedizos que vienen a la política desde la comedia, como Jimmy Morales de Guatemala, o vienen desde otros, o pastores, como el caso de Fabricio Alvarado en Costa Rica, que lo están trayendo a Santa Cruz por segunda vez en menos de 3 meses los evangélicos. Pero es que los evangélicos pisan el palito, les ponen el trapo rojo del aborto y el matrimonio gay, y bueno, ahí saltan como... Pero, claro, yo me opongo al aborto y al matrimonio gay, me opongo a la ideología de género, a la agenda LGBTI, pero no piso palito. No piso palito porque tengo el cuadro completo. ¿Ok? Entonces, y tengo el cuadro completo porque no estudio solo economía austríaca, sino también ciencias políticas, diversas vertientes y tal. Y yo sé que gente como ustedes, por ejemplo, como Verónica, también estamos estudiando mucho, estamos preparándonos mucho, estamos capacitándonos, incluso los más viejos. ¿Qué más? ¿Preguntas, observaciones, comentarios, dudas? Alberto, sí, quería comunicarte que me conecté con Daniel ahora en la tarde, hablamos y realmente un chico que puede dar muchísimo valor. De hecho, me dice, en un grupo a nivel nacional de Juventudes por la Libertad, le llaman así el grupo que tienen, me dice que a nivel nacional. Entonces, que de pronto es que se puede hacer algo con ellos.
Entonces, bueno, lo que le propuse primero es que esté en el chat con nosotros, está ya en el chat académico, pero hoy no pudo estar porque tenía algún evento, pero que desde la próxima ya se une a nuestros webinars para Oh, aportar o estar. fantástico, porque Daniel, él es muy activo, ¿no? Muy denso en actividades, pero estudia. Por ejemplo, la coincidencia fue porque hoy me viene y me pregunta que, qué es exactamente lo criticable del anarquismo. Y entonces yo le dije, bueno, el anarquismo es hijo del fracaso de los liberales por seguir el mal consejo de Hayek, como hemos hablado en sesiones anteriores. Hayek le dijo a los liberales, no se metan en política. Resultado, las izquierdas tienen la sartén por el mango. Entonces, pues si los liberales no se meten en política, entonces, ¿quiénes son los que van a, quién es la que manda? La izquierda, pues. Entonces, como respuesta mala a ese fracaso vino el anarquismo. Entonces, a Daniel yo le dije, sí, yo sé que anda en esa asociación nacional, pero ojo con los libertarios, porque los libertarios hay de muchas clases. Hay algunos libertarios que se llaman libertarios solo porque la palabra liberal en países como Paraguay, Nicaragua y Colombia está devaluada. Esos son liberales clásicos, no son libertarios. Ahora, hay otros libertarios que son anarquistas, esos son los peores. Con eso no se puede ir, pero ni a la esquina. Y hay otros que son los furibundos, entre comillas, objetivistas, anticristianos. Con eso hay que tener cuidado, ¿ok? Porque con algunos se puede trabajar, con otros no. Entonces, es importante esto porque como nosotros tenemos un proyecto político, no es una cosa nada más que académica, en fin, de tipo Sí, club sí, de debates, yo le ¿ok? dije exactamente eso, o sea, que nuestro Oh, fin es con la conformación del movimiento político, que para eso era la academia en la que estamos. O sea, ok, con ese perfecto. objetivo claro, eso sí quedó muy clarísimo con él, pero yo pensé que era Estudiantes por la Libertad, pero no, me dice que no es. Ellos se llaman Estudiantes por la Libertad, que me dice que es otra organización, es como una asociación civil de jóvenes por la libertad. Eso es lo que me explicó, porque yo pensé que era EPL, ¿no? Que normalmente es de Ajá. los que están siempre congregándose, pero no. Eso me especificó él, entonces no sé realmente qué tipo de asociación civil sea este Jóvenes por la Libertad, así es que se llama. Ok, ok. ¿Qué más? ¿Algo más antes de salir? Yo creo que nadie más. Bueno, estamos con el tiempo. Ok. Perfecto. Entonces, ¿te parece, Alberto, en esta semana nosotros hablamos? Bueno, nosotros tenemos una reunión, de hecho, ayer acordamos una reunión el jueves 30, es decir, la próxima semana ya, porque queríamos trabajar algún material sobre lo que se habló ayer justamente en el debate, mostrando las propuestas que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y con los principios, ¿no? Porque queremos ir justamente un poquito hacia las ordenanzas que se están haciendo acá o las nuevas ordenanzas que se pretendían hacer, ¿no? Bueno, y bueno, en la reunión para este jueves era exactamente eso, que es lo que es el siguiente paso para organizar el jueves 13 de junio. eh, Jueves 13 de junio se acordó hacer el lanzamiento públicamente ya del movimiento, es decir, ya con las redes sociales activas, ya con los medios de comunicación a quienes se les va a invitar. Bueno, ya se pensó en hacer los banners y todo esto para la presentación de la rueda de prensa, que ya creo que tenemos el lugar donde se lo podría hacer ya. Entonces estamos organizándonos con toda esta preparación el día jueves 30. Y de pronto entonces ahí hablamos ya a ver en qué acordamos, porque también hemos estado hablando ya acerca de los financiamientos, ya hicimos más o menos un proyecto a quienes vamos a pedir financiamiento, qué se va a hacer como actividades para lograr financiamiento, eso también ya se habló, ya está en agenda,
para poner, digamos, ya en acción, ¿sí? Entonces, este jueves 30 nos reunimos ya para concretar todos estos detallitos que te comento. Y pues obviamente, a ver, ¿cuál sería la segunda fase, obviamente, para la academia, ¿no? Que más que academia, realmente para mí es muy importante que todos sean formados, seamos formados. Que la formación política cuesta más, porque a nadie nos gusta ser formados. Entonces, sin embargo, es importante la formación, ¿no? La formación académica que no creo que podamos parar realmente. Y pues tenemos que desarrollar ya contigo qué es lo que podría hacer, ¿cierto? Cambiar el día, como te decía, y la hora, porque Osvaldo nos va a prestar ya otra sala para poder cambiar de día y hora, ¿sí? Que como veo, parece que es más fácil reunirnos a partir de las 8 de la noche, 8 de la noche. ¿Hay diferencia de horario con Bolivia, Alberto? Es una hora nada más, no hay problema. ¿Una hora más o adelante? Ahorita son las 10 menos 20. Ah, ok, ya, entonces tienes una hora más que Ecuador. Sí. Ya, entonces sí, queríamos ver si podemos hacerlo justamente esto a 8 de la noche, que la gente ya está en sus casas y ya puede conectarse con tranquilidad. Y obviamente a ver si es que se puede cambiar para el día martes, porque los viernes siempre la gente está en reuniones o medio enfiestados, qué sé yo, fin de semana y se complica. ¿Ves? Hoy día, por ejemplo, hubo feriado y tuvimos más acogida que los días anteriores. Entonces, raro, pero así sucede. Entonces, busquemos de pronto esa, cambiar fecha y todo, y te lo consultaríamos. Ahora quisiera Yo, ver si, sí, dime. yo estoy disponible, cualquiera me puede escribir a mi teléfono que está en el chat, así que estoy disponible. Ok, Alberto, muchísimas gracias. Y igual queríamos contactarte porque queremos chequear contigo el manifiesto que ya está hecho, ¿no? Ah, bueno. A ver cómo lo podemos resumir prácticamente porque necesitamos sacar un arte para colgar en las redes, resumidos los 10 puntos que tenemos, ¿no? O los puntos que tenemos hasta el momento. Y eso, no sé si me olvido de algo más. Eso teníamos ya en agenda. De acuerdo. Ok. Entonces, estamos conectados. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Alberto, a ti nuevamente por tu tiempo, por tu enseñanza y tu paciencia con nosotros. Te lo agradecemos muchísimo, pues, y que sigan disfrutando de este fin de semana, queridos amigos. Muchísimas gracias y estamos en contacto, ¿sí? Que pues siga perdurando este gran esfuerzo y entusiasmo, sobre todo, de querer concretar cosas ya en acción, ¿cierto? Justamente para el movimiento libre, que de a poco empieza a sonar ya en Ecuador. Muchas gracias a todos, pues les mando un fuertísimo abrazo. Saludo y buenas noches. Gracias, Verónica. Gracias a todos.